¿Cómo están? Bienvenidos a Barrientos y Asociados, Haciendo Derecho por Televisión. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del proceso monitorio en Bolivia. Antes de ello, una cápita importante. En las últimas semanas se ha visto que existe algún problema de diferencia entre lo que viene a ser monitoreo con monitorio. Vamos a aclarar que es un proceso monitorio, dado que el proceso monitorio es un acto sistemático que permite recolectar, analizar y utilizar cierto tipo de información para hacer un seguimiento a un progreso en determinado programa, el cual seguramente está destinado a conseguir objetivos o bien en su caso guiar ciertas decisiones de gestión en lo que respecta a cómo, cuándo, dónde o cómo se realizan ciertas actividades y quién las ejecuta y cuántas personas intervienen en ello. Eso es monitorear. En cambio, por su parte, el proceso monitorio tiene otra connotación jurídica, dado que es un procedimiento especial que tiene por objeto la resolución rápida de conflictos jurídicos en los que no existe contradicción. Este procedimiento es una creación del derecho intermedio italiano que surge como una respuesta al interminable solemnis ordo judicarum y se caracteriza porque se inspira en la necesidad de proceder de manera rápida y con ahorro de tiempo y de esfuerzos procesales en su ejecución. El proceso monitorio, evolucionando en las exigencias de los nuevos términos y el nuevo paradigma del derecho procesal en Bolivia, se consagra en el Código Procesal Tipo para Iberoamérica, aquel que tiene una data de 1950 y tantos años. Por lo tanto, con esto se descarta la idea una vez más de que existan creadores en nuestro país de este procedimiento, dado que ya existía a mediados de 1900. En ese sentido, diremos que el proceso monitorio es una estructura procesal y si bien tiene antecedentes remotos, constituye una novedad y por el hecho de que la pretensión sea acogida con una sentencia inicial resulta polémico, dado que mucha gente cree que está siendo injustamente condenada con una situación jurídica. Este proceso de estructura monitoria ha sido adoptado no solo para los títulos extrajudiciales, como son los títulos ejecutivos, sino también para los judiciales, como son los de sentencias, e incluso varios otros que pueden adoptar la ventaja de la estructura monitoria, como ser el desalojo, la entrega de la cosa, la escrituración judicial cuando el vendedor no otorga escritura, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a que sea un proceso atropellador de derechos y garantías constitucionales, es totalmente falso, dado que en el proceso de estructura monitoria se consagra debidamente el respeto al debido proceso legal, pues se permite al demandado que pueda oponerse en un plazo determinado, es decir, que pueda oponer excepciones, de cuyo hecho se desprende el clásico procedimiento dialéctico, para en última instancia dar lugar a que se mantenga o no la primera resolución. La falta de oposición obviamente determina que la resolución judicial dictada inicialmente o la sentencia inicial adquiera calidad de cosa juzgada. De ello se desprende que la resolución judicial constituye a la fecha una verdadera sentencia condicionada a que no sea impugnada en un plazo perentorio. En cuanto al carácter de esta resolución con valor de sentencia, es necesario destacar que no se trata de una providencia de mero trámite ni de un auto interlocutorio simple, dado que no se limita al examen de los requisitos o presupuestos procesales, sino que analiza el fondo de la pretensión jurídica sustentada por el demandante sobre tal base y se resuelve en cuanto a lo principal. Tampoco se trata de una sentencia o auto interlocutorio que por falta de oposición del demandado se convierta en sentencia definitiva, como muchos han sostenido en sus tratados y artículos y derechos y en los juzgados, toda vez que el simple transcurso del tiempo no puede modificar la naturaleza de la resolución. Se trata entonces de una verdadera sentencia definitiva y si se ha opuesto excepciones, reiteramos, a esta sentencia, les corresponderá otra resolución con igual carácter de sentencia definitiva. Ya en la parte histórica, podríamos decir, del proceso monitorio en cuanto a antecedentes, diremos que este encuentra sus orígenes en el medioevo, donde los procesos ordinarios, sumarios, ejecutivos y de ejecución de las sentencias por officium in judicis surgen gracias a lo que se conocía en derecho romano por el solemnis ordo judicatus, que era el producto de la fusión del proceso romano, justiniano, con el canónigo, cuya principal característica fue ser un proceso escrito y secreto, dividido en tres
fases preclusivas con dominio del principio dispositivo. Es una creación del derecho intermedio italiano cuya finalidad específica fue encontrar un procedimiento abreviado de ejecución. Según el tratadista Salvioli, su origen se remonta al siglo XII y reiteramos una vez más, no es que lo hayan creado o determinados abogados de Bolivia, sino que ya se remonta al siglo XII en que aparecen los primeros preceptum de solvendo sine causa cognitio, llamados judiculus monitorios, que se diferenciaban de los otros preceptum de solvendo en los que el juez los dictaba a sola afirmación del actor o a la sola presentación de un documento sin necesidad de oír al deudor. La actitud del intimado era determinante, porque si pagaba, el proceso concluía, pero si por el contrario se oponía a pagar o demandaba oposición, este asumía la condición de una simple citación con la que se iniciaba la relación procesal ordinaria a la inversa. Si el intimado no comparecía dentro del plazo que se le otorgaba, el mandato de pago se hacía definitivo. Y bueno, como ustedes podrán ver en nuestro video, esto tiene un origen en Austria a través del Mann-Verfahren de 1873, donde corresponde a la mejor expresión del proceso monitorio del derecho intermedio italiano, y se caracteriza porque a sola afirmación del actor se dicta la orden del pago sin oír al deudor. También en Alemania, a través del Mann-Verfahren, que tiene el mismo nombre, el proceso monitorio puro se inicia con la petición oral o en su caso escrita del deudor sin necesidad de acompañar documento alguno. Y por su parte, el Urkundenprozess, a diferencia de lo anterior, exige para su procedencia que la petición de pago se encuentre sustentada en un documento y en cuanto al procedimiento en sí, es exactamente igual que el anterior proceso monitorio. ¿Cuáles son las clases del proceso monitorio? Tenemos dos clases. Uno es el proceso monitorio puro y el otro es el proceso monitorio documental. En cuanto al proceso monitorio puro, se halla previsto de manera limitada para la ejecución de los créditos de valor mínimo. Así, la ley austriaca del 27 de abril de 1873 determina que procede cuando se trata de créditos cuyo valor es ínfimo a los 200 florines. En cambio, el proceso monitorio documental se caracteriza porque para su procedencia exige que el acreedor acompañe a la demanda un título en el que conste el crédito que está demandando, con determinación específica de su cuantía y la existencia de plazo vencido, que es el requisito sine qua non a la fecha. En cuanto a la naturaleza del proceso monitorio, diremos que es un tema muy complejo, partiendo del hecho de que este régimen procesal consiste en que presentando el documento, en el caso del documento, o los elementos constitutivos que demuestren la fundabilidad de la pretensión, el juez, verificando los presupuestos generales tales como capacidad, legitimación, competencia, etcétera, etcétera, y los presupuestos especiales, así el caso del proceso ejecutivo y la existencia del título, el vencimiento del plazo, la falta de pago, etcétera, acoge la demanda mediante sentencia, que dispone un emplazamiento para que el demandado comparezca y pueda oponerse a la demanda. Si no lo hace actualmente nuestro procedimiento en el plazo perentorio, la sentencia pasa en la autoridad de cosa juzgada y el juicio queda terminado en primera instancia. Por el contrario, si el demandado comparece y opone excepciones, se corre traslado de ellas al actor que las sujeta a prueba, se siguen las ritualidades del proceso ordinario. Es decir, se abre un periodo de prueba incidental, se señala una audiencia con características de audiencia complementaria que prevé el artículo 368, se fundamenta en la misma y en ese momento la autoridad judicial dicta sentencia, ya sea declarando probadas las excepciones o en su caso confirmando la sentencia inicial. Los antecedentes más cercanos del proceso monitorio en Bolivia se hallan previstos a través del proceso coactivo administrativo del 5 de mayo de 1928, el juicio coactivo bancario de 1928 y el juicio coactivo fiscal del 29 de septiembre de 1977. El proceso ejecutivo de estructura monitoria, como dijimos, es un sistema procesal caracterizado por una decisión judicial sobre el fondo de la demanda. El nuevo código ha previsto que presentada la demanda por el actor ejecutante corresponde al juez examinar cuidadosamente el título ejecutivo, verificando si cumple los requisitos de competencia, capacidad, legitimidad de las partes y que la obligación demandada sea líquida y exigible. Y si estos requisitos son observados, dicta sentencia de manera liminar, o sea, inaudita altera pars,
o lo que es lo mismo, sin noticia del deudor, ordenando el embargo de sus bienes y que se lleve adelante la ejecución hasta lograr el efectivo cumplimiento de la obligación demandada. A esto, la autoridad judicial señala también que se debe realizar el pago de costas, intereses y costos. Sin embargo, si en contra de que el documento no reúne estos requisitos, declara no al lugar a la ejecución. Como podrán apreciar, acá tenemos un esquema del procedimiento monitorio denominado proceso ejecutivo que tiene las mismas fases de todos los procesos. Demanda, la sentencia inicial con la cual se cita de excepciones, tenemos una fase de audiencia si se plantean las excepciones y tenemos la fase de la sentencia definitiva donde se resuelve estas excepciones si se hubieran interpuesto y para el caso de la excepción de incompetencia el juez se abstiene y en cuanto a esa excepción deriva a la autoridad competente. Es bastante sencillo, muy rápido, demanda mucha preparación del abogado actual, pues su fundamentación es oral y en definitiva abrevia la carga procesal de los juzgados por su inmediatez. Seguiremos más adelante con otros procesos monitorios, como es el caso del cumplimiento de obligación de dar. Estaremos hablando de la entrega de la herencia, estaremos viendo la resolución de contrato por falta de pago, el cese de la copropiedad y por supuesto el desalojo en régimen de libre contratación, que también son procesos de estructura monitoria. Hasta la siguiente. Somos Barrientos y Asociados, hacemos derecho, vivimos derecho.